voy a hacer una muy breve presentación. Para mí es, como dijo nuestro antiguo monarca, un motivo de orgullo y satisfacción poder presentar a increíbles compañeros y compañeras y en el contexto tanto aplicado a las ciencias del deporte como en el contexto científico. Y tenemos una mesa, me atrevería a decir, no de alto nivel, sino de altísimo nivel. Os cuento un poquito cómo hemos diseñado el formato para animaros a que esta mesa sea también lo más dinámica posible. Yo creo que esta mesa, la idea cuando la planteábamos era que diera lugar a un gran nivel de interacción de vosotros con nosotros, bueno, con ellos. Yo simplemente hago el rol de moderador, de manera que, por favor, os animaría, una vez que presente a las personalidades que tenemos delante, a que también, llegado el momento, preguntéis todas las cuestiones que muchas veces en el aula, en las clases, en diferentes foros, queréis preguntar, pero a veces por tiempo, etcétera, no nos atrevemos a hacerlo. Bien. Bueno, pues voy a empezar por la derecha, no por orden de importancia, sino simplemente una linealidad. Me acompaña el profesor Francisco Alarcón, grandísimo especialista en baloncesto. Hemos estado hemos estado hablando, iba a decir trabajando, cuando uno come no trabaja, ¿no? Entonces, hemos estado hablando durante la comida de temas apasionantes, de la ingente cantidad de líneas de investigación que realizas, dirigiendo uno de los grupos de investigación quizás más también prolífico en ciencias del deporte en España. Trabaja mucho sobre temas apasionantes como es el de la fatiga central y tiene una gran experiencia no solo científica sino también aplicada en el contexto del baloncesto. Justo a su izquierda nos acompaña otra profesora catedrática de la Universidad de Jaén, la profesora Gema Torres, gran amiga y grandísima profesional. Su ámbito de aplicación es el tenis sobre todo, pero bueno, si revisan el currículo de cada una de las personas que me acompañan, pues se van a quedar bastante impresionados. En el caso de Gema, tiene una trayectoria brillante y yo creo que ha tocado muchos palos vinculados a la aplicación de las ciencias del deporte al contexto, digamos, tanto del entrenamiento como de la difusión del conocimiento. A su izquierda me acompaña otro profesor catedrático, que es el profesor Tomás García Calvo, además antiguo compañero de esta casa. Empezamos juntos ¿hace cuánto, Tomás? No lo digas. No lo digas. Dejámoslo en hace bastantes años. Hace mucho. Y Tomás García, igual que decía en el caso de Paco o en el caso de Gema, dirige una cantidad de proyectos de investigación y desarrolla una cantidad de proyectos basados en el desarrollo de talento humano que una gran parte de los profesionales de las ciencias de la actividad física del deporte, me atrevo a decir, que han pasado por esa casa y por esas manos. Ahí hay grandes profesionales y creo, y no me equivoco, que es una de las universidades en ciencias del deporte que tenemos mucho cariño y mucha referencia a día de hoy. Por lo tanto, también un gran orgullo poder contar con tu presencia, Tomás. Continúo por aquel extremo y ahora vamos al componente quizás más aplicado de la ciencia del deporte. Bueno, allí puedo presumir de amistad desde hace muchos años. Él es Miguel Ángel Serrano Niño. Ha estado muy vinculado al contexto del fútbol en todos los escalafones en los que se puede estar y ya desde hace años es el presidente de la Escuela de Entrenadores de la Real Federación de Fútbol de Madrid y presidente del Comité de Entrenadores de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Eso quiere decir que, no sé el número de alumnos, Miguel Ángel, que pasan por la escuela cada año, pero más de 1000 alumnos van siendo formados de manera anual en los cursos de entrenadores y en todos los cursos de reciclaje en la formación de entrenadores que coordina en este caso la persona de Miguel Ángel Serrano. Justo a su derecha está otra gran amiga que es la doctora Elena Isla. Elena Isla es la responsable médico de la Federación Española de Baloncesto y responsable médico en la actualidad, si meto la pata en algo, Elena, me corriges, de todo el fútbol, toda la cantera del Real Madrid, tanto en deporte masculino como femenino, en lo que tiene que ver con cantera.
Bueno, es una persona que ha vivido y está en el deporte desde dentro, también trabaja e investiga, muy rodeada de grandes científicos también del deporte y cuya experiencia es impresionante. Por lo tanto, va a aportar esa perspectiva también desde el ámbito de la medicina. Y a mi izquierda... A mi izquierda está uno de los rostros más conocidos del deporte español. Luis Tosar. Ha hecho grandes películas. Ha hecho grandísimas películas. Era Los lunes al sol, ¿no? Bueno. Bueno, José Javier Hombrados ha tenido a bien, como todos los que están aquí, por supuesto por agenda, hacernos un hueco en su apretada agenda, apretadísima. Él ha sido portero nacional de la selección nuestra de balonmano durante muchos años, es director de deportes actual en el SEC y convive esa faceta de gran divulgador, le vais a ver, gran divulgador, gran persona, siempre que hemos reclamado, ha estado, y eso los que dais sabéis que se os dará de la misma forma, os lo agradecemos en el alma, y bueno, pues vamos a disfrutarles. Voy a dar, digamos, paso, en primer lugar, al doctor Paco Alarcón, y haremos el turno 5 minutos, y como decía, después formularía algunas preguntas, y os animaré para que también vosotros, por favor, podáis preguntar y participar. Buenas tardes, buenas noches casi ya. Gracias por estar aquí todavía compartiendo estos momentos. Y nada, yo quería hacer una reflexión con vosotros. Yo si hiciera una pregunta a los que estáis aquí, y no va a costar mucho, ¿en qué medida seguís practicando deporte? Si lo practicáis. ¿Y cuántos de vosotros lo habéis dejado hace poco? ¿O en qué momento de vuestra vida hubo algo que hizo que dejarais de practicar ese deporte que era de alguna manera habitual en vuestras vidas? Porque más allá de mi trabajo académico, yo sigo aplicado al baloncesto, hago de coordinador de un pequeño club de barrio y a mi cargo tengo entrenadores que se dedican a entrenar a unos 500 niños. Un barrio grande del sur de Murcia. Y una de las grandes preocupaciones que yo traslado a mis entrenadores es que estos chicos, cuando tengan vuestra edad y estén en la universidad, sigan practicando deporte de forma habitual. Porque si yo hago todos los años lo hago, una pregunta a mis alumnos: ¿cuántos de vosotros practicáis deporte? Facultad de deporte. Os sorprendería el volumen de personas que no practican habitualmente deporte cuando estudian deporte. No lo voy a hacer, pero si hacéis esa mirada hacia atrás, ¿qué os llevó a dejar de practicar? Porque a mí me preocupa. No sé en qué medida las personas que están cerca de esas responsabilidades reales de entrenadores, de jugadores, o sus experiencias pasadas, os llevan a decir: ¿y por qué yo seguí? ¿Qué me llevó a mí a mantener esa adherencia a pesar de los estudios, la exigencia de dificultades laborales, de la dificultad de entrenar un horario, una fatiga, un entrenador duro? Y todo eso a veces no nos lleva a llegar a una conclusión clara, ¿no? Para mí lo más importante es la adherencia. Hace poco, en redes sociales, tuve la oportunidad de un psicólogo que yo admiro y sigo, nuestro amigo Sanabria, se preguntaba: está muy bien todo lo que hacemos en ciencias del deporte. Hemos avanzado un montón de cosas y casi todo se traslada en buenos programas de trabajo, de fuerza, cognitivos, emocionales, mentales. Sanidad ya tiene programas de prescripción de ejercicio físico para personas sedentarias. Y su pregunta era: ¿y quién se encarga de la adherencia? Esto no va a funcionar si no nos preocupamos de que se mantenga en el tiempo. Yo no sé cuál es la respuesta. Lo que sé son los datos actuales, son muy preocupantes. Muy preocupante. Baloncesto, el 90% de las niñas, cuando llegan a bachiller, abandonan. Esto aparece en niños parecido 2 años después. Tenemos una población muy discriminada y polarizada. Muy poca gente que hace mucho deporte y mucha gente que no hace nada. Yo creo que uno de los problemas, sin duda, está en la responsabilidad del entrenador o las personas que se coordinan con los entrenadores. Tenemos que buscar soluciones.
Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en este país es la especialización temprana. Cada vez creemos que entrenar mejor, parecido a lo de arriba, desarrollará el talento de los chavales. Lo que hacemos es desmotivarlos, ahogarlos en la presión. Y hay modelos fuera de España que nos están diciendo que funcionan de otra manera. Finlandia, Noruega, Alemania, Canadá, el propio Estados Unidos. A mí, personalmente, quiero aprovechar este momento para... ¿Qué opinan los expertos que tenemos aquí sobre este tema que es realmente clave en la calidad de vida de nuestra población, ¿no? Si queréis responder alguno, aquí soy los especialistas. A ver, yo tomo el testigo un poco porque soy presidente de la Asociación de Madrid Balonmano, con lo cual entiendo perfectamente un poco lo que estaba contando Francisco en relación al abandono en el deporte en edades de bachillerato. ¿Qué sucede? Que hay un componente competitivo en el que todo el mundo intenta pelear por un futuro dentro del deporte. Llega un momento en el que ese listón competitivo justamente es esa edad en la que o soy muy bueno o puedo dedicarme a la parte profesional, aunque sea amateur, vamos a decirlo así, no profesional porque gane mucho dinero, sino porque bueno, estoy en una categoría nacional, vamos a decirlo así, o si no llego a ese punto, porque ya no tengo esa calidad o ese nivel, automáticamente lo abandono. Es decir, me tengo que centrar en estudios mucho más intensos, mucho más con más de tiempo de dedicación, y entonces ahí hay un corte que en España no sabemos identificar, no tenemos oportunidades para esas niñas, pero es un poco también en relación a la exigencia de la competición, pero también un poco las expectativas. Todo el mundo hace deporte pensando que va a ser un supercrack o tiene expectativas de poder dedicarse a ello, porque le gusta, ¿no? Hay una motivación. Ahora, un poco al hilo, y ya me salto el turno y me gasto mis 5 minutos, el tema, lo que está sucediendo es todo el mundo hace deporte porque le mola, porque compite, porque tiene una adrenalina, porque hay algo detrás. ¿Qué está sucediendo? Ahora se están creando retos deportivos, esas challenges que lo único que buscan es motivar a la gente, motivar a las empresas, motivar a las personas que están en las empresas para que hagan deporte. Hay una necesidad de que todo el mundo entiende que las empresas, el modelo salud y el modelo well-being está llegando y es importante para que no haya bajas, para que haya más productividad y lógicamente se están inventando sistemas que un poco la ciencia está ayudando a que haya esa necesidad de piques, de querer hacer deporte, gente que no ha hecho deporte, que no se han dedicado al deporte, que de pronto de unas a primeras con 35 años empiezan a hacer deporte. Luego hay otro componente de salud, infartos y todo ese tipo de situaciones. Pero sí que yo creo que donde tenemos que incidir es en la parte emocional del deporte. Todo el mundo inicia el deporte, da igual el deporte que sea, todo el mundo hace algo que le gusta, hay que hacer el deporte que nos mola, sin ningún objetivo profesional. Pero cuando dejamos de tener ese enganche competitivo, hay que dar otro tipo de enganche, que es competir con tu vecino, ligas universitarias, ligas municipales, y entonces ahí es donde todavía no damos oportunidades a ese rango de edad de bachillerato en donde no saben dónde ir, porque realmente el canal de la competición, de alta competición o de lo que yo considero un poco alta competición, se me acaba. Y entonces digo, pues lo dejo. Me centro en mis estudios y luego lo retoman con 25 o 30 años. Ahí está un poco esa función en la necesidad de que la ciencia ayude con tecnología, porque bueno, todos los jóvenes hoy en día, yo soy de la época, bueno, analógica o casi máquina de escribir, ¿no? El problema es que ahora con los cacharritos, con la tecnología, sí que hay veces que la gente compite contra sí mismo. Y eso nos ayuda a que la gente vaya al deporte. O sea, hay un componente de salud muy, muy fuerte en el que tenemos que apoyarnos y para que la gente no se desconecte. Bueno, yo me he gastado el tiempo. Bueno, me saltó también el turno. A ver, yo creo que, bueno, empezaré diciendo que mi tesis fue sobre abandono deportivo,
casi tantos años como cuando estuve aquí, más o menos, o sea, no voy a decir cuándo, pero tenemos una línea de motivación y adherencia o abandono deportivo, que es el contexto negativo, ¿no? Y no una solución simple. Está claro que, como casi todos los problemas complejos, las soluciones son muy complejas, ¿no? Yo creo que José ha hablado de algunas cosas que son importantes. Yo creo que una cuestión muy importante es que ahora mismo la estructura que tenemos en España a nivel deportivo, en iniciación deportiva, es una estructura piramidal, no estoy inventando nada nuevo, es decir, vamos así, empiezan trabajando mucho en la base, muchos niños que hacen deporte y se van seleccionando hasta llegar más arriba, ¿no? Eso, lógicamente, hace que se vayan cayendo por el camino muchos. Yo creo que una solución que no es fácil, pero que yo creo que todo el mundo seguramente tiene en la cabeza, es que no exista solamente la vía competitiva a nivel deportivo, que existan otras vías que permitan a aquellos que no quieren, como ha dicho, seguir compitiendo, tener una estructura deportiva que le permita hacer eso. El problema es que en España ahora mismo no hay esa variabilidad, ¿no? Entonces yo creo que una solución fácil es crear eso. Para eso se necesita, lógicamente, estructura y dinero para poder montar ese tipo de estructura paralela al ámbito competitivo que permita poder desarrollar actividades. Después, otra solución, creo que sencilla, más sencilla creo, es que desde los centros educativos se diseñe programas deportivos más abiertos, es decir, los niños y niñas pues se les apunta al fútbol, al tenis o al deporte que sea y no han vivido a lo mejor muchas veces otros deportes. Entonces, yo solo conozco el fútbol y al final el fútbol no me gusta y lo dejo, o no es lo que más me llena o no, pero no he vivenciado cómo es hacer escalada o cómo es hacer senderismo o cómo es hacer patinaje sobre hielo. No he vivenciado otras cosas, entonces a lo mejor ese otro tipo de actividad me gusta y es deporte también, pero solo he vivido una. Entonces yo creo que tendríamos que tener, que eso por ejemplo en los países nórdicos sí se hace, una estructura deportiva mucho más genérica en la base, de que permita conocer otras cosas, que existen otras formas de deporte, que existen otras modalidades deportivas y tratar de descubrir con eso qué es lo que me gusta. No solo conozco esto y esto es lo que tengo que hacer y al final pues si no me gusta lo dejo. Entonces, creo que eso también es un poquito más asequible, también se necesitaría estructura y dinero, pero son dos soluciones creo que fáciles, entre comillas, de implementar con esa idea. Y después, la tercera pata está en todo lo que es ya la estructura deportiva en sí, que forma padres, entrenadores, pues lógicamente el asesoramiento y la orientación hacia los beneficios que tiene el deporte, la salud que ha comentado Joseja, todo este tipo de cosas que los que estamos dentro del deporte lo sabemos, pero que muchas veces a la sociedad no llega. Yo creo que si esa información llegara a padres, a los niños desde que son pequeños, pues seguramente, como existen otros hábitos de salud que tenemos interiorizados, como lavarnos los dientes o cualquier otro tipo de cosas, pues seguramente interiorizaríamos que hacer deporte, independientemente del deporte que sea, es bueno y que lo cojamos como rutina. Al fin y al cabo, la motivación dice que si queremos mantener una actividad, lo mejor es crear un hábito. Yo creo que esa sería la idea, generar hábitos de hacer deporte para evitar que se abandone, ¿no? También tengo que decir que, pues como en todas las actividades humanas, hay personas que les gusten y otras que no, y habrá siempre gente que no lo querrá hacer y acabará abandonando, y eso es normal. Pero es cierto que pues, seguramente los porcentajes podríamos incrementarlo y tratar de mejorar la salud al final de todo el mundo, ¿no? Dicho esto, voy a hablar de mi libro otra vez. Voy a aprovechar, como ha dicho Joseja, voy a plantear otra pregunta, porque cuando ha intervenido Víctor, he estado hablando ahora antes con él, quería haber hecho una pregunta, pero como me va muy mal de tiempo, no la he hecho. Entonces aprovecho para lanzarla aquí. Tiene que ver un poco con lo que es el título de la mesa, que son de las ciencias a la práctica, de las prácticas a la ciencia, ¿no? Y por coger un poco el hilo de lo que es esta mesa redonda, yo tengo una percepción, después de muchos años trabajando, investigando, y tengo que decir, no solamente investigo, yo realmente me siento entrenador, lo que siempre lo digo cuando en estos foros, soy entrenador de fútbol y me he sentido entrenador de fútbol. He llegado a segunda vez, no he llegado más arriba, pero bueno, me considero siempre y me seguiré considerando entrenador y espero que algún día vuelva otra vez a los banquillos. Esa importancia que tiene de la ciencia, la práctica, de la práctica de la ciencia, que muchas veces nos vemos muy alejados, yo por ejemplo lo hablaba en lo que ha estado exponiendo Víctor, y generalizando un poco también en lo que ha hablado Blanca anteriormente, creo que tenemos un problema cuando investigamos, que nos cuesta a veces acercarnos a la realidad de los deportes, ¿no? Y eso creo que es algo que la mayoría de los que estén metidos en ciencia sabemos que pasa, ¿no? Y el paso contrario también, lógicamente, ¿no? Que a veces cuesta, desde los que están en la práctica, hacer caso a los que dicen los que están en el laboratorio. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, he hecho mucho de menos que tanto a nivel de test como a nivel de trabajos
de lo que se plantea en las investigaciones, de las cosas que se mejoran con el entrenamiento y que muchos lo sabemos, exista una mayor cercanía a la realidad. Me explico, yo suelo poner muchas veces el ejemplo del proverbio, un proverbio indio que dice que va 7 sabios por el bosque, por la selva, ciegos, y que se encuentran un elefante y cada uno toca una parte de un elefante, ¿no? Y el que coge la cola piensa que es una cuerda, el que toca el lomo pues piensa que es una pared, cada uno piensa que es una cosa diferente, pero es un elefante. Muchas veces en el deporte nos pasa eso. Yo estoy investigando sobre la relación fuerza-velocidad, perdona, Víctor, que priorice sobre ti ahí, o estoy investigando, en mi caso, sobre la fatiga mental y cómo perjudica el rendimiento, y parece que a veces solo vemos eso, y no tenemos en cuenta que al final es todo mucho más complejo, y que para mejorar determinados aspectos hay que tener en cuenta esos otros aspectos que están influyendo. Yo lo llevo a un ejemplo muy concreto en el tema del test, ¿no? Del salto vertical que se ha explicado aquí anteriormente. Yo pongo un ejemplo como entrenador. Yo tenía un jugador que rompía el test de salto vertical, era el mejor del equipo y nunca le daba de cabeza después. Balones divididos. Muy buen rendimiento en test. A la hora de llevarlo a la práctica, mal rendimiento. No quiere decir que sea lo general seguramente es lo contrario, pero tenemos que tener en cuenta que las necesidades reales del deporte son muy, muy relevantes y que muchas veces nosotros no estamos investigando sobre las necesidades reales del deporte y no estamos trabajando o entrenando sobre las necesidades reales del deporte, sino que estamos diciendo que entrenar esta parte de aquí es lo más importante cuando nos estamos olvidando del resto de aspectos que conllevan la mejora del rendimiento de un jugador, ¿no? O no lo estamos teniendo en cuenta. No estoy diciendo que en este caso sea así, pero que creo que es algo que tenemos que reflexionar y me gustaría conocer también vuestra opinión y cuestiones en este sentido. Perdona por el tiempo que se me ha ido un poco, ¿no? Gemma. Muy bien, bueno, voy a empezar, me lo vais a permitir, de agradecer un poco la invitación y sobre todo, Ricardo, agradecerte la amabilidad y el buen trato que nos estás teniendo. Voy a empezar por ahí. Y luego, bueno, iba a hacer una reflexión un poco más, quizá un poco más general con todo lo que se está hablando, porque cuando nos ponemos a hablar de cómo podemos ayudar, ¿no? Desde el punto de vista, desde la ciencia, lo que va surgiendo, fijaros cómo van cambiando los intereses, ¿no? Mientras se habla a lo mejor del tema de abandono, de práctica, de adherencia, cosas concretas como puede ser fuerza. Cada uno de vosotros seguramente esté pensando, jolín, pues si yo estoy en este ámbito, ¿cómo se me podría ayudar o cuál es la respuesta, ¿no? Yo creo que este tipo de jornadas, esta red, muestra de una manera patente el interés que hay porque la que serían instituciones, llámense en club, llámense entrenadores, en colegios, gestión, ¿no? Ayuntamientos, se acerquen a lo que sería la ciencia y que la ciencia se acerque a lo que serían las instituciones, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. En muchas ocasiones la carrera académica, la ciencia, pues claro, tenemos un método científico que a veces efectivamente nos ofuscamos porque hay que publicamos en revistas que no llegan a estos contextos, por el motivo que sea, por procesos formativos o profesionales, y es verdad que nuestro desarrollo profesional en lo que es ciencia, a veces sin querer, como bien decía el compañero, nos vamos de alguna manera ofuscando y nos vamos un poco al detalle, ¿no? Desde el punto de vista de las instituciones hay veces que no entienden todo lo que hacemos o que no damos respuesta, como se estaba diciendo, a las necesidades. Entonces, todo empezaría por un diálogo mucho más fluido en este sentido. De hecho, hay una preocupación. Desde el punto de vista científico, hace años, cuando tú publicabas un artículo, a nadie se le ocurría, tú hacías tu método científico, como se ha explicado aquí muy bien esta tarde, en las diferentes ponencias, y al final concluías y ahí se acababa la historia. A partir de ahí, bueno, ¿esto para qué sirve, no? Actualmente, todas, un volumen grande y un volumen de revistas grandes, de las más indexadas y de las que digamos que más valen desde el punto de vista del método científico, obligan a ese apartado de aplicaciones prácticas. Es decir, ya empieza a haber una preocupación. Usted está muy bien lo que ha hecho, pero ¿para qué me sirve esto? Y de hecho hay investigadores que están preocupados por saber, oye, cuál es la percepción de los diferentes estamentos, ¿no? Entonces, simplemente lanzo 2 ideas, a ver qué os parece, por la literatura científica de los últimos 4 años, que indican que la percepción, por ejemplo, de las instituciones es que en muchas ocasiones pasan 2 cosas, ¿no? Con los que estamos más en la parte científica. Una, que no damos respuesta a las cuestiones reales,
y otra que se tarda como mucho tiempo, ¿no? Y luego, por otro lado, los investigadores, en ocasiones, nuestra percepción es que no nos dejan acceder a hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Entonces, yo creo que pasa, primero, por intentar hacer un lenguaje común, que todo esto que nosotros hacemos desde el punto de vista científico y que publicamos muy bien, que se pueda divulgar de otra manera, ¿no? Que se pueda hacer que llegue, ¿no? De alguna manera mucho más factible, mucho más visual, con otro tipo de lenguaje. Y por otro lado, que lo que serían las instituciones, entrenadores, centros educativos, también entiendan para qué sirve, ¿no? Todo lo que se hace de la ciencia, porque la evidencia científica al final también nos hace mejorar, ya digo, en los diferentes contextos en los que estamos. Y yo me voy a quedar con una frase que ha dicho Blanca Romero, que me ha encantado que la diga, porque además es una percepción de mucha de la gente que tenemos la oportunidad de formar y que están ahora en el ámbito profesional, ¿no? Y ha empezado diciendo, voy a hablar lo que hago desde aquí, porque a mí el método científico me ha hecho mejor, ¿no? Y yo creo que unir ambas cuestiones es la que entre todos nos va a hacer que efectivamente no paremos de evolucionar. Entonces, bueno, lanzar esa idea, a ver qué opináis. Gracias. Vamos a dar paso ahora a un poco la respuesta de los representantes federativos, ¿no? Si os parece, pasamos por allí a Miguel Ángel. Bueno, pues buenas tardes en primer lugar. Gracias, Ricardo, por la invitación y a la universidad. Y yo voy a empezar por la edad, como ha dicho José Javier. Yo sí que soy analógico, ¿no? Y de hecho hoy teníamos un grupo de alumnos muy jovencitos, 16, 17 años, el primer nivel de entrenadores, y habían llenado el campo de chinchetas. Para un ejercicio, ¿no? Y me he acercado y les he dicho, una de dos, o vais a sacar el carnet de moto, o vais a examinar, o va a bajar el del tulipán. Claro, fíjate qué cara, José Javier. Era un anuncio, uno que bajaba en helicóptero, ¿no? No lo han entendido. Entonces, partiendo de esa cronología, os voy a hablar de mi experiencia personal con el deporte, la iniciación. Yo fui futbolista profesional, lo abandoné con 19 años por una lesión. Y mi actividad profesional como ingeniero pues me llevó a Navarra, a Pamplona, siempre hablo de ello. Y me llamó mucho la atención en el año 89, cuando llegué allí con 19 añitos, que la gente corría por la calle y que la gente montaba en bicicleta. Y yo no lo entendía. Yo había sido futbolista, yo había jugado al fútbol por competir. Y ellos hacían diferentes deportes. Había el ejemplo de Indurain, salir a montar en bici. Veías a personas mayores jugando al frontón a las 8 de la mañana, camiseta de tirantes. Eran navarros. Eran recios, ¿no? Y yo vi una cultura de deporte que cuando venía a mis viajes a Madrid se iban incorporando. Y era una transmisión, es decir, era una transmisión también en esa sociedad que existía, ¿no? En Navarra ibas por la calle y no veías colillas por el suelo, y aquí entras en el metro y se fumaba. Y el metro estaba lleno de colillas, la calle estaba sucia, y poco a poco esa sociedad se fue integrando. Actualmente, bueno, me llamó la Comunidad de Madrid para una campaña que se llama Activas tus valores, por una iniciativa que tuvimos en pandemia que se llama La escuela es tu casa, y donde hablamos de los valores del deporte en general, no del fútbol, porque al final el fútbol, aunque es el más popular y el más extendido, quizás sea el que más se aleja de la ciencia muchas veces, ¿no? Porque tiene la necesidad de competir. Y en esa línea, por ejemplo, hablaba hace 3 días con un árbitro de primera división y me decía, es que yo también compito. Compito por ser el mejor, compito por estar en Europa, compito por en el escalafón. Al final, la competición no ayuda, a lo que decía Paco, a que la práctica de deporte sea más extendida, ¿no? Y conlleva que si no soy bueno en el fútbol, en el caso que me ocupa a mí en este caso en concreto, con 16, 17 años, si no he llegado a la élite, pues dejo de jugar al fútbol. Cuando antiguamente, y siempre lo cuento, y perdonad que me extienda un poquito más, pero voy a hablar de esa faceta humana, pues yo tengo 56 años. Se lo decía antes un rato a Gemma que qué envidia de la edad y de estar ahí en el aula aprendiendo. Me da mucha envidia estar ahí donde vosotros. Y en el colegio yo iba en el colegio tenía por las mañanas un recreo. O sea, Javier, ¿te acuerdas? Tú también, ¿no? De media hora, en el que, ¿sabéis lo que hacía yo? Jugar al fútbol. En el recreo de por la tarde, en esa media hora lo que hacía era jugar al fútbol, en este caso. Y llegaba al barrio y nos juntábamos 20 o 30 en un deporte, sin excluir a los demás, que es el más generoso de todos. Altos, gordos, bajos, delgados, medimos solo el talento. Ya habéis pensado todos en Cristiano y en Messi, es inevitable. Con lo cual, hay una teoría, como sabéis, de la práctica de 10.000 horas para ser bueno en algo, que yo cuando me rompí con 19 años dije, bueno, porque incluso cuando jugaba en el Real Madrid, en el División de Honor, 4 días a la semana lo que hacíamos era jugar al fútbol. Y un día físico.
¿sabéis lo que hacíamos? Gradas, balón medicinal y correr. Correr sin balón. Y decía, ¿para qué? ¿No? ¿Cuánto lo he hecho yo de menos? Y me salían muchísimas más horas. Muchísimas más horas de amar o ver los beneficios del deporte, porque tú cuando practicas ese deporte y te sientes útil y eficaz, deseas ser mejor, con lo cual intensificas, ¿no? Yo tengo ahora una hija de 14 años que juega al fútbol, inevitablemente, lo ha decidido. Y durante la semana ella lo que hace es entrenar en un espacio muy reducido porque tiene mucho que ver en la infraestructura, lo decía Tomás, y Gemma también apuntaba a ello, a la optimización de las instalaciones. Y como los clubes lo que quieren, estando en un club grande, quieren es generar recursos, pues entrenan en medio campo pequeño de fútbol 7, donde están 15 niñas, ahora no ha pasado fútbol 11, ahora hay 23, con lo cual hay desconvocatoria, y tienen medio campo. Con lo cual, jugar al fútbol en situaciones reales es difícil. Ya no hemos quitado el escenario aquel nuestro del descampado con las piedras, y el fin de semana se reparte minutos, es decir, echando cuentas, pues mi hija juega al fútbol. Estoy repitiendo mucho la palabra juega, como mucho 45 minutos a la semana. Realmente el deporte es un vehículo transmisor de valores, el fútbol y cualquier otro, que nos ayuda a gestionar la frustración. Y además estamos usando el deporte para frustrarnos mucho más, ¿no? Porque mañana estoy en Murcia, en el Día del Entrenador, como ponente, no como presidente del comité. Cosa me agrada y vamos a hablar de eso, sobre los valores que da el deporte en general. Y para mí una conclusión es un poquito un deterioro de los valores, no hablo de deterioro de los valores en la sociedad, donde solo entendemos que el deporte sirve para competir. Y en nuestra época, y voy a entrar en un tema delicado, en esa campaña hablamos del acoso, de la violencia, del abuso, de trastornos alimentarios, del suicidio infantil y adolescente, que preocupa bastante, porque muchos de ellos, y ahora contaré una de las anécdotas, vienen por esa frustración en el deporte, ¿no? Y el caso concreto fue hace unos meses en Cataluña. Había una niña, jugaba al fútbol, sin bajo rendimiento escolar, sin mal comportamiento, ni triste, ni abatido, no había síntomas, y se quitó la vida. Cuando vieron el diario, sí que había un problema, había compartido unas imágenes con un chico, pero solo se le había contado a una persona en 2 ocasiones ponía el diario, y era a su entrenadora. Con lo cual, desde la escuela de entrenadores, lo que os quiero decir es que más que enseñar a manejar el balón, porque mirar, ahora hay botas de colores, balones que no pesan, hierba artificial, es muy fácil ser bueno en el fútbol, digo técnicamente, ¿no? Otra parte, como decía Tomás, es la parte emocional, esa es más difícil de trabajar, que entiendan que la labor que hace un entrenador es más social e inculcar esa vida deportiva y los beneficios que genera, ¿no? Porque antes si seguías, aunque no valieras para el deporte de élite, seguías jugando al fútbol con los amigos. Ahora cada vez se socializa menos, el elemento socializador del deporte se abandona, en el caso del fútbol digo, y sobre todo las infraestructuras tampoco permiten quedar, es decir, están mucho más limitadas, ¿no? Creo que sí conlleva una inversión importante, sobre todo en tiempo y en formación de esos entrenadores que tienen que inculcar el beneficio que va más allá de la competición, ¿no? Y realmente ahí, no sé si me he extendido mucho, quiero hablar de esa parte humana, porque además salió, la semana pasada en Marca salió a doble página un reportaje sobre esto de la escuela es tu casa, donde lo que decimos sobre todo es, bien a colación, no sabía que venía por ahí el tema hoy, con que consigamos que los niños no abandonen el deporte y prueben otros, fijaros, lo dice alguien que en el negocio del fútbol desea que no haya tanto futbolista, nos hará una sociedad un poquito mejor, ¿vale? Pues Elena, para cerrar el bloque. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, lo primero, Ricardo, un placer estar aquí con todos vosotros. Pues desde mi ámbito de médico, pues como no puedo decir de otra manera que el deporte es salud y yo creo que es muy importante inculcar desde la base, desde edades tempranas, a que tengan esa variabilidad de deportes, no centrarse simplemente en uno. Yo sé que vengo más del fútbol y el baloncesto, pero sí que tengo sobrinos, tengo familiares que vemos que al final lo bonito es eso, que prueben diferentes deportes, que tengan esa base de valores.
Y que es cierto que antiguamente, pues como tú bien decías, al final pues salías, bueno, más incluso no solo aquí en las ciudades, que es más complicado, pero en los pueblos a ir al barrio a jugar con los amigos, y aquí vas directamente del cole a hacer una extraescolar o directamente a casa y se ponen con la tablet, con un montón de horas, que incluso lo vemos en nuestros propios jugadores, que una vez que entrenan por la mañana se tiran toda la tarde a lo mejor jugando a la PlayStation. Entonces, esa parte del sedentarismo es lo que tenemos que también luchar, también todos vosotros siendo del grado de Ciencias del Deporte, ¿no? Y en general toda la sociedad, para cambiar el chip en ese aspecto, porque sí que es cierto que se pierde lo que es el objetivo en sí del deporte, de socializar, que ya directamente, si estoy jugando con mi amigo, pero estás sentado delante de la pantalla mientras que estás compitiendo con tu amigo. Y es verdad que se pierde, a lo mejor, pues incluso yo misma, yo jugué al voleibol, pero cuando yo quería tener buena nota para entrar en medicina, que estudié además aquí en la Autónoma, y claro, al final ese último año que estás con el estrés de que quieres conseguir la nota y demás, pues dije, bueno, pues sigo con el piano, pero a lo mejor el voleibol pues lo dejo, ¿no? Y es un error. Entonces luego lo retomé y al final, pues eso, incluso a nivel universitario, de seguir, como vosotros además como estudiantes, pues que además hay diferentes posibilidades de volver y de continuar la disciplina deportiva, ¿no? Y que más también, bueno, a nivel médico, pues sí que también con los niños que están federados, pues siempre intento transmitir el mensaje también de la importancia de los reconocimientos médicos, sobre todo incluso desde la madrileña, que lo hemos hecho también con tema de al menos un electro, que muchas veces se creen en los padres cuando nos vienen a la consulta, no, pues sí, con que se firme que mi niño está muy bien, y digo, no, bueno, vamos a estudiarle, a ver cuánto pesa, cuánto mide, pues una auscultación cardíaca, pulmonar, hacer un registro de año tras año, ¿no? Y sobre todo a nivel cardíaco, que hemos detectado incluso nosotros en la cantera, el año pasado hubo 2 casos que no pudieron firmar en el club porque tenían patologías cardíacas. Uno tenía antecedentes y a lo mejor no lo dieron importancia, y dices, es que era un tema tabú en la familia. Y digo, hombre, pues teniendo el padre que tiene un desfibrilador implantable, pues habría que estudiar al niño. Entonces, pero claro, vienen al club y están deseando de poder formar parte, como es normal, pero claro, hay veces que desafortunadamente como médicos pues nos toca dar la mala noticia de que no pueden, pero que luego hay un gran abanico también, incluso alguno lo hemos llegado a tratar y a continuación ya poder fichar, y que y sin dejar de hacer deporte, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco el mensaje sobre todo de continuar con la disciplina deportiva, y también, por ejemplo, yo creo que con los referentes, ¿no? Porque, por ejemplo, como Blanca Romero ahora, pues en el Mundial de Fútbol Femenino, yo creo que eran las niñas también, como a tu hija, pues tienen ese referente futuro de también unirse al fútbol. Pero bueno, que hay, igual que fútbol, pues balonmano, voleibol y demás disciplinas deportivas. Muy bien, Elena. Bueno, yo voy a hacer una única pregunta, me voy a permitir como moderador, y ya luego os doy paso para que podáis hacerla, ¿no? Casi la voy a dirigir un poquito más hacia este lado que hacia este lado, ¿no? Perdonad. Y tiene que ver con los modelos de trabajo. Aquí tenemos la idea, y ya que sois de Federación de Balonmano, Baloncesto, Fútbol, tenemos la idea de esas universidades, sobre todo el modelo americano, ¿no? Donde está muy vinculado las universidades, ¿no? Los centros que trabajamos en Sport Science, para poder dar, digamos, nuestro conocimiento al contexto real, tanto en clubes, federaciones. ¿Cómo veis el estado actual y cómo veis la posibilidad de establecer más sinergias con todo el sistema universitario desde el ámbito de lo que vosotros demandáis, ¿no? Yo creo que nos equivocábamos tradicionalmente diciendo lo que nosotros como investigadores queríamos, en lugar de escuchar lo que las federaciones o clubes necesitaban y requerían, ¿no? Pues ahí lanzo la pregunta. A ver, es una grandísima pregunta y yo creo que aquí hay un componente, o sea, quiero decir, vosotros sois súper importantes para las federaciones, sois el futuro de las federaciones, muchos vais a estar vinculados en el entorno federativo, clubes, etcétera, pero todos queréis estar en los mejores lugares.
Mañana todos queréis ser el preparador físico o el redactador de lesiones del Real Madrid, del Barcelona, del Atlet, de lo que sea, ¿no? De Primera División o del baloncesto en ACB o de la Federación Española de Balonmano. Ese es el hándicap, ¿no? El deporte territorial es un deporte pobre, por lo general. Entonces, vosotros no habéis gastado 4 años de vuestra vida estudiando una carrera y queréis ser investigadores para luego estar en el patio de un colegio entrenando a 5 niños. Entonces, es una mezcla un poco complicada en el sentido de las necesidades que tenemos y qué buscamos. Porque buscamos, lo habéis mencionado antes, buscáis cosas diferentes. El investigador busca su publicación, su estudio, su detección del talento. Ahora mismo España tiene un problema de detección del talento. ¿Qué pasa? Que de momento hemos conseguido medallas a nivel internacional, hemos un montón de triunfos, pero es por criba solidaria, por criba de masa social, es decir, hay 100.000 niños, pues de ahí sacar 20 que ganen el Mundial, más o menos es sencillo. Sí, lo que sí tenemos son muy buenos entrenadores. Creo que somos un ejemplo a nivel internacional de gente que se preocupa de investigar en cómo ser mejor entrenador, en cómo desarrollar los equipos y mezclamos todas las variables. La parte física, la parte emocional y entonces somos muy potentes y por eso conseguimos sacar de 20 el mejor equipo en casi todas las disciplinas. Hablo desde natación sincronizada hasta el Mundial de Fútbol, por el medio esgrima. O sea, todas las disciplinas tienen un componente de mejora y de estudio gracias a los entrenadores. Entonces, yo te doy, vosotros, todos entrenadores, yo pongo a Tomás o a quien sea a entrenar un equipo en cualquier parte del mundo que le permita elegir pues, un número de jugadores y de ahí sale una selección y puede conseguir títulos. Pero eso es lo que queremos. Estamos hablando de intentar generalizar el deporte. Ahí es donde nosotros no necesitamos, yo en la Federación Territorial me gustaría tener 5 investigadores, pero no puedo pagarlo, no tengo recursos. Entonces tiene que haber una política de Estado en la que de alguna manera haga llegar o acercarnos a la gente que está estudiando para ello, que está formada para ello, para realizar estudios que nos hagan ser mejores. Yo soy director de deportes de una institución educativa con 6 colegios en España. Esos 6 colegios, la actividad deportiva es increíble. Tenemos extraescolar de circo. Solo digo eso. Es decir, el baremo, o sea, el abanico de oferta es gigante. A veces se nos caen actividades porque, claro, si te ofreces muchas cosas, pues tengo 4 en vóley, entonces no me sale la actividad. Es complicado. Pero sí que las familias y todo el mundo entiende que la actividad física, y de hecho nos reclaman que las horas de educación física crezcan, pero hay un límite. O sea, los niños hacen 3 horas, 4 horas por educación física. Luego tenemos un montón de actividades deportivas que aumentan esas horas. Ahí sí que se necesita mucha gente, pero y eso va increciendo. Pero no hay una política de Estado que vele por ello. Yo soy un total defensor de que España no tiene Ministerio de Deportes. Yo voy a otros países y tienen Ministerio de Deportes. Nosotros tenemos una Secretaría de Estado potente, pero Secretaría de Estado pobre, porque es pobre en relación a otros presupuestos. Entonces, ahí es donde vosotros, que vais a ser el futuro de los que eduquen a la gente del deporte, tenéis que hacer la voz y tenéis que ser ejemplo. Yo creo que hoy está aquí, esta mesa es una mesa de ejemplo. Bueno, pues que al final, algunos de vosotros dentro de unos años estaréis aquí hablando o dentro de menos de lo que pensamos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que al final ese ejemplo lo tenemos que aterrizar y lo tenemos que aterrizar de alguna manera. Primero, como había dicho Francisco, que hagáis deporte, que tengáis la experiencia del deporte. Segundo, para investigar tenéis que tocar el deporte. A mí nada me sirve que me digan que yo en mi época no se investigaba. Nosotros corríamos 1 hora, luego eran sesiones de 12 minutos, o con Paco Cirulo, de 21 minutos. No se podía correr más de 21 minutos. Era una actividad, claro, el balonmano. Entonces, el balonmano es una actividad concreta de 2 tiempos de 30 minutos. ¿Para qué voy a correr 45 en carrera continua? Es absurdo. Pero eso ha sido una mejora de la tecnología, del estudio, de la eficacia del deporte. Pero ¿cómo hacemos que los niños de mi colegio, primero, cuando tengan 15 años, no lo dejen? Segundo, que consideren el deporte como un hábito
saludable y que lo establezcan como dentro de su hábito. Y tercero, que tengan herramientas. La red de gimnasios, todas las grandes marcas de gimnasios del mundo están establecidas en España y creciendo. O sea, que hay negocio, claro que hay negocio. Muchos de vosotros preferiréis estar en un centro de alto rendimiento de entrenadores personales porque se financia y está pagado, que investigar sobre la relación entre la mejora o la detección del talento en niños de 8 años. Los niños empiezan cada vez menos. La detección del talento en España la hace el padre. Sí, porque dice, no, quiero que sea tenista, a tenis. El tenis o lo hace el padre o lo hace la cartera, porque mi hijo no puede jugar al golf porque las clases de golf costan una pasta. Entonces, ese tipo de situaciones, o sea, es muy complejo, pero tenéis una labor importante de cara a futuro y a nivel de federativo, que un poco me he salteado la pregunta, pero es muy complicado para nosotros recibir gente, porque tenemos que gestionar una competición, tenemos que gestionar el día a día, y lo menos importante o lo menos necesario ahora mismo es tener esa investigación, esa necesidad de profesionales, porque no hay recursos, hay un componente vocacional gigante, y donde sí que hay esa investigación, o bueno, imagínate tener un Víctor, ¿no? ¿Dónde podría estar? Pues en una selección nacional. Yo no puedo tenerlo, no tengo recursos para tenerlo, ni una territorial, ni un club, y hablo de balonmano, que más o menos estamos ahí arriba en el top 5 de deportes, pero si te centras en otros deportes, olvídate. Sí. Lo de federación. Debe ser. Bueno, pues un poco lo que decía José Javier. Yo vengo ahora de dar una clase magistral a jugadores del Real Madrid, que han hecho el curso de entrenador inicial, que son jugadores. Le decía, ¿queréis ser entrenador? Y me decían, sí, no me mintáis, sois jugadores todavía, ¿no? Les decía una frase que, estando en Valdebebas, suena mal, que es que el buen jugador, a pesar del mal entrenador, llega. Es decir, el talento muchas veces... Tenemos ese mito de que el que es bueno llega, y no es así, no es cierto lo que tú dices. Al final, la labor del entrenador es muy importante para filtrar, y en referencia a lo que preguntaba Ricardo, para llegar a estar en la élite, como decía José Javier, para llegar a estar en la élite, como decía José Javier, como investigadores, a lo mejor tenéis que investigar primero la base de manera más altruista. Esas prácticas que al final van de la mano, ¿no? Es decir, yo he ejercido la dirección deportiva en muchos clubes aquí en Navarra, en el País Vasco, en Castilla-La Mancha, y reclamaba a muchos alumnos en prácticas que luego han llegado a la cúspide porque tenemos la mejor base de datos. La mejor base de muestras son esas federaciones como balonmano, como baloncesto, como fútbol, que tienen muchos elementos para valorar y para investigar, ¿no? Y quizá muchas veces esa pirámide de la que hablabais antes, también para investigadores, es inevitable. La excelencia se consigue solo desde una base a una cúspide. Hay que ver mucho, ¿no? Elena, para ser un buen cirujano, ¿no? Hay que operar muchas veces, ¿no? Y para poder llegar a una investigación concreta, pormenorizada, me ha gustado mucho lo de Víctor. Las 20 semanas de competición, las 6 semanas de pretemporada, eso es un lujo, ya sabes, ahora mismo ya no. No se puede hacer 2 cortitas y en Estados Unidos, ¿no? Podéis decir cómo se hacen las cosas bien, aunque luego los clubes profesionales no lo hagan. Y a lo mejor un club de base sí te escucha e intenta hacerlo bien. Es la parte romántica y no económica, que podéis perseguir en muchos casos, pero que para empezar, todos hemos empezado. Decía Tomás, no he pasado de segunda vez. Ni yo tampoco. Yo era ingeniero en Telefónica y no me lo he podido permitir. No había excedencia, ¿no? Pero me he sentido muy profesional. Muchas veces muy profesional y mucho más libre de tomar decisiones en segunda vez que mis compañeros en primera división. No penséis en nadie, porque si no vamos a llegar a... ¿Vale? Avisamos antes del Mundial Femenino y enseguida saltamos, ¿no? Es decir, que creo que la investigación es necesaria y mucho más necesaria en el deporte base que en el deporte de élite, porque al final estamos cayendo en el mismo error. Estamos cayendo no en la parte social y emocional del deporte, sino en la parte profesional. Mayor rendimiento para mayores objetivos, ¿no? Entonces, yo cuando he ejercido la dirección deportiva siempre llevo una frase que es hasta cadetes, ¿vale? Luego ya sí. Querer ganar es importante, ganar no. Porque al final la frustración de un niño de 14, 15 años es inevitable. Y luego, con relación a lo que decías de los padres, se complica. Se complica. Hoy también decía yo, había unos 25 jugadores de élite del Madrid, decía, ¿cuántos sois medias puntas? Él levanta la mano, 5, digo. ¿Y exactamente qué eso qué es? ¿Un delantero retrasado? No, atrasado, perdón, no voy a decirla. Un delantero que cae a banda,
Es decir, pero te vienen los padres, cuando ejerce la dirección deportiva, y te dicen, no, mi hijo, que tiene 7 años, es media punta que queda a la banda izquierda. Y dicen, no, tu hijo como mucho será un proyecto de persona. Y te encuentras cada vez más niños. Yo abandoné la dirección deportiva hace 7 años, decepcionado por ese motivo, que no les gusta jugar al fútbol. Vienen obligados por la imagen social y por la frustración muchas veces del padre. Y en esa entrevista que os decía el otro día en Marca lo decía, no tenemos niños racistas. Mentira. Tú sueltas un balón y el niño se va a jugar con el mejor. Independientemente del sexo, de la religión, es igual, van con el mejor. Nosotros sí. Y antes, pues como decía antes se marginaba, perdonar, al orejas, al gordito. Ahora no. Estamos viendo en fútbol, yo estoy haciendo una investigación no muy profunda porque no me da tiempo. Y cuando observas en la base, los niños sobre todo acosan al mejor. La competición te hace perseguir que el mejor no llegue, al que destaca. Y eso sí que es preocupante, porque eso es un traslado de la sociedad. Al final vemos que el que destaca o es sobresaliente está mal visto. Y ya no es la seña de identidad que sí es grave, pero sí es el nivel alcanzado. Entonces creo que nos tenemos que centrar y preocuparnos por eso. Y sí que pido que esa investigación no solo vaya por el rendimiento motor y competitivo, que vaya un poquito por esa futura sociedad, ¿no? A raíz de lo que dices de niños que preguntas de qué posición juegan, digo yo muchas veces cuando vengan los reconocimientos médicos en modo anécdota, muchas veces dice, ¿de qué juega? Dice, de lo que sea, pero yo quiero entrar, ¿no? Muchas veces cuando entran a hacer las pruebas, ¿no? Y sí que es muy importante en dos anotaciones. Por una, a raíz de los jugadores que tenemos, que vosotros, por ejemplo, con el SEC hacéis una gran labor porque combinan y entienden que, por ejemplo, nosotros que estamos con jugadores, tanto de fútbol, baloncesto, de alto rendimiento, puedan combinar estudios y tener un plan B, pues ya sea con la escuela de entrenadores, como también a nivel de formación de secundaria y bachillerato, que hay veces que ellos se creen que ya, cuando sobre todo tienen 16, 17, ven la puerta ahí del éxito muy cerca, pero luego pues tenemos muchos casos pues de lesiones de larga evolución, que pueden truncar su carrera. Cada vez los avances nos permiten pues incluso una lesión de cruzado pues rehabilitar y que llegue a ser profesional, pero sí que es cierto que durante incluso el proceso de readaptación, que se ve como una montaña que escalar enorme, pues decir, no solo te focalices en esa recuperación, sino que también libera la mente, ¿no? Y como psicólogo, pues dedicándola pues también a pues si quieres ser entrenador de futuro, pero bueno, tener esos conocimientos, ¿no? O también pues el estudio, que hay veces que dejan un segundo plano. Es cierto que tenemos muchas competiciones, nosotros con el División de Honor, entre la Copa del Rey, la Liga, la Youth League, luego se van, ahora hemos tenido parón este fin de semana, pero es que se han ido con su selección, entonces hay veces que les es complicado, pero tenemos que buscar un poco el punto intermedio para que no pierdan tampoco esa adherencia a los estudios, porque luego pues para su futuro se va a agradecer, aunque ellos ahora no lo terminen de ver. Pero sí que nos es muy importante, porque hay veces que, ¿no? ¿Qué haces por la tarde? Entonces tampoco tienen como un incentivo por la tarde para poder hacer, como os comentaba antes. Y bueno, aparte de eso, bueno, también el tema con la ciencia que nos ocupa, sí que en el día a día nosotros como profesionales médicos también es importante estar en continuo reciclaje, de lectura también de papers, de asistencia a congresos, asistencia a jornadas como estas, ¿no? Para dar lo mejor a nuestros deportistas. Pero sí que es cierto, por ejemplo, yo ahora va a hacer el 10 de diciembre 2 años que defendí la tesis, que también estaba con Blanca Romero, con Javi Mayo, con el doctor Esparza y Guillén de la Clínica Centro, y hicimos pues con la ayuda de Blanca y con la madrileña también en su momento, pues era un programa de activación neuromuscular, ¿no? En niños y niñas de 10 a 17 años. Entonces era la aplicación de ese programa, hicimos el estudio de variables de perfil de fuerza, velocidad, de CMJ, todos esos valores previos, analizando test de asimetría y test, y luego esas 12 semanas, y luego veíamos, ¿no? Los beneficios. Es verdad que a nivel de fuerza, de salto en niñas, pues con poco que hicieran se veía esa mejora, y es verdad que en parte también lo echo de menos, porque cuando nos centramos en el trabajo diario pierdes esa parte de la ciencia, que también estáis vosotros en la universidad y con los alumnos
día a día, pues tenéis ese incentivo para hacer. Y nosotros al final, cuando estamos en la rutina del trabajo, perdemos un poco ese contacto no laboratorio, pero sí que la aplicación de la ciencia en el campo para luego transferirla a nuestro trabajo, ¿no? Pero creo que es fundamental también vuestra labor y que intentemos llegar también a un punto intermedio para poder continuar ese trabajo conjunto, ¿no? Para el futuro de nuestros deportistas. Bueno, pues si os parece, vamos a dar paso a que vosotros también y vosotras podáis participar. Para eso os voy a pedir lo único, os van a facilitar un pequeño micrófono, y nada, pues el primero, por ser el gran jefe, a profesor Ortega vamos a darle cierta prioridad, solo cierta. Si no, lo cenamos, así que... Bueno, en primer lugar agradeceros a todos, en concreto a la parte, en este caso de mi derecha especialmente, y espero que no entendáis mis reflexiones como algo en contra, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que hay demasiados tabús, demasiadas mentiras que hay que empezar a destapar y a ponerlas encima de la mesa. Hay algunas cuestiones que habéis planteado que yo no estoy del todo de acuerdo y creo que en la discusión y en el debate está la riqueza. Voy a poner un ejemplo. Dice, la investigación es importante. Eso es decir, yo no lo veo que sea así. Yo no creo que las federaciones estén demostrando eso. Voy a poner un ejemplo. No es una cuestión de recursos ni de presupuesto, que obviamente las federaciones no invierten nada en ciencia, absolutamente. Que tampoco tienen por qué hacerlo, porque ya están las universidades, que son las que tienen que aportar el personal, los laboratorios, el material, que además estamos dispuestos en general a hacerlo. Y ahora luego hablo de la otra parte, ¿vale? Pero hay detalles, hay mensajes que se puede hacer y hay que empezar a hacerlo si de verdad creéis en esto. Si de verdad creéis en esto. Bebés como, por ejemplo, un ejemplo, que no cuesta dinero reconocer la labor de investigadores en vuestro deporte. La gala del deporte de la Federación de Fútbol se dan premios al mejor árbitro, al mejor jugador, al mejor no sé qué, y ahí no se habla de ciencia. Y a lo mejor para un joven investigador que hace algo interesante en fútbol, el mero hecho de reconocerlo ya es un valor que seguramente lo que vaya a hacer es acercar al ámbito académico a ese entorno profesional, a ese entorno. Por lo tanto, todo el mundo del mundo mundial y de parte del extranjero habla de que la ciencia es importante. Yo no conozco a nadie que diga lo contrario. Sin embargo, no conozco a mucha gente que invierta de verdad en ciencia. Las cosas son importantes cuando se invierte y cuando se hacen actuaciones a favor de. Mientras tanto, y ahora mira la otra parte, claro. También, no solo yo soy académico. ¿Cuántos académicos nos preocupamos de resolver los problemas reales? Decía, disculpa, porque no recuerdo el nombre, Hombrados, que eso es imposible de olvidar, JJ. Decía que es que los grandes investigadores, como en el caso de Víctor, no están dispuestos a ir a resolver un problema a un colegio. Seguramente no, pero primero vamos por partes. ¿Le has preguntado? Vamos a preguntarle. Vamos a lanzarnos. Yo, a ver, puntualización. Yo estaba buscando la necesidad. Nosotros tenemos un problema con una resina que se utiliza en balonmano. Los que estáis familiarizados deberíais estarlo. Los profesionales utilizan la resina para coger mejor el balón. Ese problema nos obliga a salir de muchas instalaciones porque los ayuntamientos requieren un esfuerzo para limpieza, Entonces había que jugar con un balón sin resina. Entonces yo pedí que a la universidad le dije, oye, ¿por qué podéis intentar buscar a alguien que haga una tesis que intente investigar sobre la influencia de la resina en el agarre para decidir qué balón un poco más pequeño da igual? Hablé con Molten y lo hicieron los japoneses. No, si es que va precisamente en la línea que yo estoy diciendo. Es decir, yo no creo... No, claro, y más tenéis que hacer. Yo creo que lo que está fallando en muchos casos es precisamente los canales de comunicación. No tengo ninguna duda que en el fondo las federaciones consideran, obviamente, que la ciencia es determinante. Y los académicos consideramos que el deporte está en las federaciones y en los clubes. Sin embargo, esos canales de comunicación no llegan. Entonces, habría que preguntarnos dónde está el quid de la cuestión. ¿Por qué no llegamos? Ni nosotros a vosotros, ni vosotros a nosotros. Y yo creo que en parte no se llega
pues, seguramente por el día a día, que el volumen de trabajo del resto nos invade. Pero tenemos que empezar a plantear o bien actuaciones de este tipo o otras y buscar nexos de unión. Pero creérnoslo, no salir de aquí dentro de 10 minutos y ya me olvido. No, vamos a creer y vamos a empezar a plantear cosas de verdad, ¿no? Entonces, cuando nos preguntes, oye, una investigación de esto, deberíamos, los académicos, buscar soluciones, intentarlo, pero también es verdad que las federaciones tienen que poner en valor la parte de investigación. Por lo tanto, yo creo que ambas partes creemos en la otra, pero fallan los canales de comunicación y hay que empezar a intentar romperlo. Una pregunta. ¿Cuántas publicaciones de investigación hay en el mundo del fútbol en proporción a otros deportes? 60 bueno, no hay más preguntas, abogado. Quiero decir que las investigaciones tienen un fin. Es decir, hay una productividad de esas investigaciones. Nosotros heredamos toda la tecnología que provocan esas investigaciones, esos análisis, ese data science, todo esto, que es la leche, está provocado por esas investigaciones. ¿Por qué se investiga más en ese entorno? Baloncesto, fútbol. ¿Por qué? Porque tienen más fácil aplicación, porque son luego comprables, porque son desarrollables y porque tienen un negocio futuro al que todo el mundo intenta y anhela que pueda llegar. La parte de todo el desarrollo de tecnología de gimnasio, máquinas, todas las mediciones, todo lo que es tecnología del fitness ha crecido en los últimos años enorme, porque hay gente de la universidad que ha investigado en mejores dinámicas, en mejores mezclado con la salud. Eso tiene un fin, que hay un negocio detrás. A mí yo pongo ahora mismo a vuestra disposición la Federación Territorial de Madrid para si alguien tiene que hacer mediciones en equipos territoriales de aquí hasta los 20 años, vamos a decir así, que tengo disponibilidad de esas edades, luego van a la categoría nacional. Si quieran investigar y quieran decir, oye, pues la influencia de la superficie X en las lesiones de cruzados. No sé, lo que queráis, pero que hay un mercado en donde tampoco es muy difícil mirar. Y si preguntamos en otros deportes, yo estoy en la Junta Directiva de UFEDEMA, la Unión de Federaciones Madrileñas, hay poca preocupación. Agarramos el guante, ya te abordaremos. Miguel Ángel, está grabado. A ver, repite. No. Yo creo que hay ideas preconcebidas que están equivocadas. Es verdad, y tenemos que levantar la mano los académicos, de que el día a día nos come y nuestra proyección profesional es determinante, pero no todos, ni yo diría cada vez menos. Cada vez hay más sensibilidad. Yo creo que al final los canales de comunicación no son buenos, no tengo ninguna duda, porque al final cuando te sientas tranquilamente con la gente y lo que suele pasar habitualmente, las relaciones entre las instituciones suelen ser las relaciones entre los responsables de las instituciones. Y eso es una pena, que sea así, pero lo es. Entonces, cuando hay nexo de unión, porque hay ciertas amistades entre los responsables, cuando se solucionan los problemas. Pero yo creo que todos tenemos que dar un paso más, no tengo ninguna duda. Las federaciones tienen que poner en valor, no solo con la parte presupuestaria, que no voy a entrar ahí porque obviamente no hay recursos, ni lo pretendemos, porque además, en la medida de los casos, los investigadores no necesitan recursos, porque las máquinas, los aparatos, los laboratorios, ya los tenemos. A lo mejor son recursos menores, que generalmente los investigadores lo que suelen es intentar que la gente valore su trabajo, entonces por eso piden algunos recursos, pero que yo creo que en muchos de los casos ni siquiera hace falta. Lo que hace falta es que vosotros digáis qué preguntas tenemos que resolver y nosotros las intentaremos resolver en la medida de lo posible. Y nosotros pondremos los recursos que tengamos, el tiempo, tal. Pero si no hay un nexo de unión, yo creo que vamos a seguir dentro de 5 años diciendo, sí, hay que acercarse a la práctica, pero en la realidad no es así. Entonces, yo creo que se puede poner en valor la ciencia de muchas formas. Y nosotros como académicos tenemos que acercarnos a vosotros sin lugar a dudas. De hecho, el primer paso, si tenemos que darlo nosotros, lo haremos. No tenemos ningún problema. De hecho, habéis planteado muchas cuestiones que ya la ciencia las resuelve. Por ejemplo, el tema de la competición. No es que la competición es determinante, es fundamental. Los niños juegan porque compiten, pero es que es un factor humano propio, necesario e imprescindible. Lo que habrá que ver es qué tipo de competición hay que dar en cada edad, en cada momento y en cada circunstancia. Porque dice, bueno, es que mi hija solo juega 40 minutos. ¿Por qué solo juega 40 minutos?
porque el reglamento se lo permite, pues habrá que estructurar y plantar modelos alternativos de competición que permita que su hija pueda jugar 70, pero a lo mejor menos espacio, o otra serie de cuestiones que además están ahí encima de la mesa. Entonces yo creo que en cualquier caso muchos problemas ya están medianamente resueltos y lo que yo creo que falta es mejorar los canales de comunicación. No, pues simplemente por esa alusión del canal de comunicación, aprovecho para decirlo. Llevamos 2 años, hablo como escuela de entrenadores, yo no soy presidente, Paco, ¿vale? Donde todos los lunes y miércoles de 3 a 5 vienen ponentes, investigadores. Elena, por ejemplo, creo que has pasado, ¿no? A Ricardo ya se lo he ofrecido, porque no tiene tiempo. Y exponen libremente. Pagamos muy poquito, pero dan visibilidad a su trabajo. Te digo, Federación de Fútbol de Madrid, Escuela de Entrenadores. Con lo cual, yo te entiendo, reclamas visibilidad de tu trabajo. Fútbol, claro. Es curioso porque tenemos un censo, ahora te habla el presidente del comité de entrenadores, me cambio la chaqueta, de 5.000 entrenadores y todos los lunes y miércoles vienen en torno a 180 o 200. Hemos tenido que meter 4 salas y a través de Zoom y el ponente va cambiando, como ricitos de oro de cama, ¿no? Entonces, te lo asumo la visibilidad. La semana que viene es la gala del Día del Entrenador y espero una propuesta para dar un premio. Lo digo públicamente. Lo daremos. Por aquí, bueno. Perdonar que apunte. Creo que uno de los problemas, se habla mucho de la comunicación para investigar. Yo apunto un poco más en la necesidad de transferir el conocimiento. Es decir, yo creo que sí se pueden tomar medidas, yo creo que son problemas de expectativas. Esperamos que la otra parte no haya feeling, ¿no? Yo he vivido alto rendimiento, yo he estado en ACB, he estado en club de alto rendimiento y esto ha cambiado, ¿eh? Yo soy positivo, ¿eh? Pero la expectativa de el entrenador tiene su conocimiento y no me venga a decirme desde aquel sitio lo que tengo que hacer y al revés. Y el que sale de la academia intentando cambiar el mundo porque ha estudiado 2 papers, ¿no? Esas expectativas se mantienen. Todavía hay un choque de qué espero de él. Me va a comer el rollo que ahora tengo que cambiar mi entrenamiento que me funciona. Yo creo que esto está cambiando. Y se están tomando medidas. Si nos vamos a la NBA ya existe la figura de Sports Science. Es decir, porque vende, porque es productivo. Porque tener asesores a tu lado que cuando tomas decisiones te generan buenas decisiones basadas en alguien que yo confío, que delego en su confianza. Porque, por ejemplo, yo intento asesorar a la Federación Murciana de Baloncesto. Y hay personas que me escuchan, pero las que toman decisiones no. Y yo no pido ni un euro. No es cuestión de dinero. Es decir, que las medidas que tomáis muchas veces de las federaciones para cómo se compite, cómo son las reglas, qué medidas para direccionar a los entrenadores para que tomen, ¿no?, un camino u otro, escuchamos, asesoramos, nos dejamos asesorar. Yo creo que esa parte también depende de nosotros de, ¿estamos dispuestos a entender y poner la oreja y bajar nuestra humildad y dejar los doctores y las tesis de lado y ser humildes? Nos cuesta. Yo creo que has dado la clave. Tenemos muchas prisas, no tenemos motivación intrínseca. Queremos refuerzos ya. Todos hemos pasado por entrenar horas y horas al frío para aprender del entrenador de turno. Y después hemos hecho la tesis doctoral. No, ya queremos ser doctores sin pisar el barro, ¿no? Yo creo que a las dos partes. Aquí ya. Bueno, yo tratando un poco de recoger una de las cuestiones que habéis planteado, es cierto que algo no se está haciendo bien, evidentemente, no hay una buena conexión. Solo tienes que te metes en ¿cómo se llama? El canal este que hay que se llama Football Jobs y cuántas ofertas hay de investigadores para el extranjero, la figura del Sports Science, y aquí ese rol no existe. Con lo cual tiene que estar de abajo, porque a lo mejor tiene que ir de abajo arriba, y evidentemente falta mucho de lo que tú comentabas que está haciendo ya con los jugadores. Porque muchos de los problemas que tenemos, yo ahora te hablo como investigador, preparador, director de doctorando, pues, mira, llevo no sé qué decirte, meses una doctorando dando vueltas, llamando a puertas, porque quiere fútbol masculino, femenino, de cierto nivel por el tipo de metodología, donde quieren hacer un abordaje de prevención de lesiones, donde poco más que algo que tengo que tratar yo de disfrazar o investigar la idea, porque es algo que viene bien. Es decir, y hablamos coste cero,
aportando, como decía el compañero, todos los dispositivos habido por haber, a ponerlos al servicio de ese cuerpo técnico que en su vida posiblemente lo tendrá, pero por conocimiento, por dinero y demás, y se van cerrando puertas, porque el que manda, que no viene de la ciencia, si es exjugador, que no se ha formado como debe y que no cree, es decir, yo no sé, pero es que tampoco creo, y como a mí no me lo han hecho, pues eso no funciona, y van cerrando puertas, con lo cual, mientras no copiemos otros modelos, mientras no eduquemos desde abajo arriba, que la ciencia está para ayudar, no para ver quién tiene más ego, pues seguramente no, esto no cambiará, porque está claro que nos necesitan y los necesitamos. Yo he estado en todas las parcelas y yo no puedo llegar a decirle a un entrenador, cuando ha perdido 2 partidos, que la cosa está regular, es que hoy toca optimización del perfil vertical y que te mire malamente y diga dónde vas. Pero no todo lo contrario tampoco. Y tampoco se puede permitir a todos los que somos entrenadores, educadores, que un nene, que en cuanto se pone un neceser con un cuadro debajo del brazo, ya manda. Y entonces llega eso y te mira así, y si tú tienes un coche, un utilitario y él tiene un deportivo, ¿tú qué me vas a decir a mí? Y solo te necesita cuando se rompe y se hace mucho daño, entonces eres sus pies y sus manos. Entonces, algo nos estamos haciendo bien todos, ¿eh? Yo ya digo, estoy, según en qué momento, estoy en todos los lados. Y tenemos que estar educando al deportista, convenciéndole de que lo que hago te viene bien, al entrenador que lo que esto nos puede dar algo, esto es multifactorial, yo con un perfil no te voy a arreglar la vida, pero que en este momento esto sirve, en otro momento será el psicólogo, en otro momento será el nutricionista, pero tienes que dejarnos trabajar. Que eso de los cuerpos multidisciplinares, pues igual hay que empezar a hacerlo desde abajo para que un niño se acostumbre, incluso los propios entrenadores se acostumbren, de que no va a tener un equipo multidisciplinar solo cuando llega a la élite, que aquí también. Y ahí también tenemos, como decía, pues que yo vengo de la tierra, he estado en el barro entrenando con chavales, sin cobrar ni un duro, muchas horas también, y si lo tengo que hacer lo hago, no tengo ningún problema, y de vez en cuando, y creo que a veces es bueno hacerlo también, porque vemos lo que nos estamos dejando por el camino, ¿eh? Y la universidad es aportar a nuestros alumnos y educar a nuestros alumnos, que algunos están por aquí, que también quieren ser todos preparadores del Real Madrid, sino es que en el barro, si aplica ciencia en el barro, seguramente arriba ya tiene un bagaje, ¿no? Y que nosotros aportemos también a esas demandas, con lo cual cualquier oferta, cualquier necesidad, pues yo invito a que hagamos proyectos en común, porque tenemos alumnos con inquietudes a los que yo creo que os pueden dar mucho, y nosotros también, pero si no lo hacemos entre todos, nos están ganando la tostada. Si hablamos de Sport Science, que están en otros países trabajando muy bien, incluso en la base y sin tanto dinero, y aquí en nuestro país no, nos estamos equivocando seguro. Yo soy un... Sí, pero que soy un completo defensor del dato. Es decir, yo veía vídeos, porque los porteros vivimos del dato, veía vídeos en VHS, para adelante y para atrás, y he ido viviendo la construcción de planillas de información del dato, de dónde lanza el jugador, todo eso, y se ha ido creciendo. Pero trabajábamos con aplicaciones, con plataformas que venían de fuera aquí. Nadie ha construido una plataforma de análisis de lanzamiento en España. Bueno, luego con el tiempo se han ido haciendo cosas. Entonces, hay mucho mercado por hacer, pero bueno, luego hay que centrarse también en una foto global. El Estado también tiene que ayudar. Es decir, al final, cuando ha habido los fondos Generation, y ha habido, oye, te vamos a ayudar con si investigas o si las instalaciones están mejor, porque en lugar de poner bombillas pones LEDs, ostras, de repente todos los polideportivos tienen LEDs. ¿Y quién ha pagado eso? Alguna subvención. Entonces, bueno, no sé, Tomás también quería... Había lo único, y Tomás, no sé si Ángel primero... Bueno, yo un poco en la línea, ¿no?, de la mesa, claramente... ¿Se oye? No, decía claramente la brecha existe. Yo también con la experiencia en un club profesional, pues he estado ahí entre el data science, que seguramente es el más aplicado a esas ciencias más puras, ¿no?, y el entrenador. Y muchas veces estás tratando de resolver preguntas que a lo mejor no terminan de interesar, ¿no? Entonces, ¿cuánto le interesa a un entrenador, no sé, cualquier tipo de investigación como la mayoría que se hacen, ¿no?, que puedan estar vinculadas a carga externa o a respuesta fisiológica? Pues bastante poco creo que interesan a los entrenadores, ¿no?, porque están más pendientes
del propio juego, ¿no? Entonces, quizá la crítica hacia la ciencia, ¿no?, es que estamos respondiendo preguntas que no terminan de interesar a aquellos que acaban tomando las decisiones. Y la crítica hacia aquellos que acaban tomando las decisiones, ¿no?, o la reflexión que invito a que se haga, es esos perfiles que acaban tomando las decisiones, ¿cuánta formación tienen en ciencia? ¿Y cuántas barreras se pone a los que tienen formación en ciencia para acceder a esos puestos de toma de decisión? Y cuando digo barreras, me refiero a que yo era licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pero me tuve que sacar un título de monitor deportivo y un título de entrenador de nivel 1 cuando había hecho la maestría en fútbol durante 5 años o 4 años de carrera. Entonces, claro, esa parte de convalidación por parte de las federaciones existe, pero cada vez menos. Y luego también no sé hasta qué punto se incorporan, más allá de las ponencias que, ostras, me ha sorprendido y lo he recibido gratamente, pero ¿qué esfuerzo se hace por incorporar la ciencia a programas de formación de entrenadores, ¿no? Y acercar, para que también el entrenador se dé cuenta de la importancia que tiene el perfil de fuerza-velocidad. Sí, bueno, yo voy a contestar un poco por alusión también, o sea que yo un poco contestando a lo que han comentado tanto Quique, Víctor y ahora Ángel, yo coincidimos un poco todos. Yo me gusta ser positivo normalmente, yo creo que estamos mejor que hace 20 años, ¿vale? Y espero que dentro de 20 años estemos mejor que ahora, ¿no? Eso es la parte positivista que tengo me lleva hacia ahí, ¿no? Creo que vamos mejorando y espero que, repito, que eso sea así, pero es verdad que todavía existen muchas lagunas y muchos problemas que no tienen tan difícil solución. Y aquí esto es un ejemplo de que todos tenemos seguramente una visión muy parecida y que este tipo de actos ayudan pasito a pasito también a mejorar, ¿no? Parto de que tenemos todos culpa y desde el punto de vista de los investigadores solemos caer en un problema, y es lo que contaba Kaplan con su metáfora del borracho que está buscando las llaves bajo un foco de luz y viene un policía y le dice, ¿qué haces? Estoy buscando las llaves que se me han caído. Y dice, pues aquí no están. Dice, no, si se me cayeron por allí, pero es que aquí hay luz. Y a los investigadores nos pasa mucho eso. Seguimos investigando en lo que ya se conoce. En lugar de el ejemplo que había puesto antes va un poco en esa línea, es decir, vamos a buscar lo que, a lo mejor lo que el entrenador quiere, que acabas de decir, es mucho más interesante. Lo que pasa es que es mucho más difícil. A lo mejor no tengo ningún paper haciendo eso. Entonces, hostia, voy a investigar sobre eso que al final no me va a dar ningún rédito. Tenemos problemas y creo que es un problema de la ciencia en general que creo que ya existe la crítica y vamos a intentar cambiar, pero que todavía existe, ¿no? Y seguimos haciendo cosas que ya sabemos que no aportan nada o no cambian nada, pero que nos dan 2 papers o nos dan posibilidades de un congreso, ¿no? Entonces yo creo que hay una crítica y después yo creo que desde el punto de vista más de la administración está claro que cuando hay dinero es todo mucho más fácil y ahí estamos todos de acuerdo, y que desde la perspectiva del gobierno central, ya no digo de las federaciones, podían hacer más cosas en ese sentido, como Ministerio de Deporte o mayor apoyo al deporte, seguramente invirtiendo en investigación y transferencia hacia las federaciones deportivas. Tenemos ayudas muy pequeñitas por parte del CSD, muy pequeñitas, repito, respecto a otros países, y eso ayudaría a las federaciones seguramente. Pero también las propias federaciones creo que pueden hacer cosas. Yo voy a poner un ejemplo y por eso he dicho que voy a hablar de fútbol. Hace unos años, bueno, en Portugal, tú seguramente conoces también un poco cómo está la estructura en Portugal, la federación, y muchos de los que estéis metidos en el fútbol lo conocéis. Portugal, la Federación Portuguesa de Fútbol, tiene un gabinete de investigación e innovación dentro de la federación. Ese gabinete lo montaron hace 6-7 años. No solamente no le cuesta dinero a la federación, sino que no es gabinete el nombre, pero solo me sale eso, está generando dinero porque consiguen proyectos europeos, consiguen financiaciones y están desarrollando un montón de proyectos de fútbol en Portugal, pero ya no solamente de alto rendimiento, sino, por ejemplo, hayan conseguido que el fútbol sea casi obligatorio en las escuelas, en los niños, para promover valores, para todo este tipo de cosas. Y eso lo ha hecho desde el gabinete de investigación, innovación y transformación en fútbol. Que el presidente de la Federación Portuguesa hace 6 años, pues le llegó un profesor, porque esto lo montó un profesor de Ciencias del Deporte, y le dijo, oye, me parece que sería interesante hacer esto. Le hizo caso, le dio unos recursos primarios y a partir de ahí funcionó.
Mi situación personal, yo eso se lo comenté a la Federación Española hace 10 años. En la Federación Española, lógicamente, no se ha hecho nada. Pero es más, el año pasado les ofrecí participar en un proyecto europeo que no cuesta dinero. Es decir, es al revés, vas a recibir dinero por participar como federación. Bueno, pues me costó un mes de reunirme con 50 personas diferentes para convencerles de que pudieran participar cuando participaban 7 federaciones europeas, de otros países europeos. Entonces, creo que también hay a veces una barrera que dificulta mucho. Afortunadamente creo que está cambiando, pero quizás este tipo de actividades o lo que ha comentado, el que exista más intercambio de información, más actividades conjuntas, yo creo que ayudaría a que esto se avanzara más rápido, ¿no? Es mi opinión. Miguel Ángel, ¿quieres? Sí. Al final el fútbol es el fútbol. Pues mira, me has dicho que eres entrenador, que te había sacado el monitor y tal. Te empiezo por la reivindicación. La maestría en fútbol no se convalida, lamentablemente, y son normas que marca UEFA en su formación. Y aunque sé que es una reivindicación histórica, yo la recuerdo, fíjate, me saqué el nivel 3 en el año 96, el UEFA Pro, y ya había compañeros tuyos que lo reivindicaban, ¿no? Entonces, lamentablemente eso no lo podemos hacer. Pero mira, en Madrid somos la única federación territorial que tiene el CEDIM, que es el Centro de Investigación y Desarrollo del Fútbol de Madrid, y que lo preside José Ángel García. Yo creo un referente en ciencia física, actividad que, por cierto, recibe un reconocimiento el próximo día, el día del entrenador. Me ha venido a colación, lo voy a reventar, pero bueno, ya él lo sabe. Es decir, que sí que creo que hay que tender esos puentes, por supuesto. Aquí yo no soy el presidente de la federación, como nombrado, vale. Están en la gala de los árbitros, que tenía que estar yo, que no he ido. Ricardo, ¿verdad? Tenía que estar en la gala de los árbitros. Casi que no sé si te agradezco la invitación, porque creo que hay unos atascos. He preferido estar aquí con vosotros porque, como decía Ricardo, es mucho más interesante esta relación. Paco Díez también me lo decía. En vez de estar con árbitros, pues estar en un foro como el universitario y tender puentes es importante. Y sí que es cierto que, lo decía al principio, está Paco allí, la parte política es de Paco. El fútbol es el deporte más popular y el que más se aleja de la ciencia. Te doy la razón. De hecho, yo antes me he fijado que tú estabas con el logo más, ¿verdad? En el ordenador eras tú, ¿no? Ah, no, era él, era él. Entonces, me ha llamado la atención y creo que sí que hay que tender puentes en ese aspecto. Lo otro, lo siento, no, lo de la maestría en fútbol es que no entra. No le va a entrar a la UEFA. UEFA es una señora gorda que tiene sus normas y ahí entramos en un conflicto grande que sabéis que hay entre titulaciones. Y te dice alguien que tiene la doble vía, ¿eh? O sea que... Y yo soy ingeniero, pero tampoco me he convalidado en el tema de sistemas, ¿eh? O sea que... es la broma. Bueno, pues excedemos un poco en tiempo, ¿eh? Entonces, no sé si hay alguna última intervención sobre todo ese lado, alguna última pregunta que queráis. ¿Sí? Venga. Celia, habla un poquito alto para que se te escuche. Venga. ¿Me oís bien? Sí. Vale. Bueno, desviándome un poco de este tema y anclando más con el tema del abandono de la práctica física, me parece que, bueno, quiero añadir que quizás la cosa podría ir por el tema de las expectativas y que quizás ponerte como expectativa llegar al alto rendimiento puede suponer una frustración tremenda. Entonces, afrontar esa frustración se aprende desde que somos niños, ¿no? Luego también el tema de los objetivos. No centrarnos tanto en objetivos de resultado, sino también en otro tipo de objetivos de salud, de rendimiento, de la propia práctica física. Y de esa manera yo creo que también obtenemos refuerzo de ese comportamiento de actividad física a través de otras fuentes, que no solamente es el premio, ¿no? Es sentirme bien después de hacer práctica física, he mejorado la potencia, esto me gratifica, ¿no? Es decir, buscar otras fuentes de gratificación que yo creo que en el fútbol, hablo de fútbol porque es donde tengo más experiencia, pero no se fomenta. O sea, se fomenta sobre todo el objetivo de resultado. Yo he llegado a preguntar a un grupo de 25 niños que se pusiesen un objetivo, así un poco para ver qué me contestaban, y todos era quedar primeros en la clasificación. Entonces, digo, vale, pero algo más, comentadme algo más, ¿no? Y el entrenador ponía también este objetivo, porque también se lo propuse a él, y digo, es que igual el tema de que mantengamos nuestra práctica física tiene que depender no solo de un objetivo
externo de premio, resultados, sino fomentar más la motivación intrínseca y lo que siento yo en la propia realización de la práctica física. Creo, vamos, es lo que opino yo. Y nada, simplemente eso. No, bueno, sí que tal, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo con lo que estamos aquí diciendo. Y bueno, y simplemente, ¿no? Ya que le interesa el tema, yo creo que además esta tarde aquí, de la primera ponencia que ha habido por parte del compañero de Manolo, bueno, yo creo que todos los que estamos en la mesa te invitamos a que conozcas un poco todo el tema del proyecto, lo que están ellos haciendo con el tema de los valores, porque una de las cuestiones que tiene muy interesantes y se ha resaltado es que todos hablamos de los valores del deporte, todos hablamos del respeto, el juego limpio, etcétera, etcétera, pero ellos eso lo planifican. Es decir, si tú quieres hacer, imagínate en tu caso, un entrenamiento con tus jugadores o jugadoras para conseguir X cuestiones o X valores, pues eso habrá que programarlo, planificarlo y hacerlo de alguna forma, ¿no? Entonces es una línea, yo creo que súper bonita que ellos están consiguiendo, que están aquí además con todo el proyecto de la Fundación Real Madrid, para que se vea que ahí lo que prima no es tanto el resultado, sino toda esa cantidad de cuestiones que van un poco colación, ¿verdad? Y que es un pasito más, como competiciones adaptadas y como muchísimas de las cosas que se hacen, para que al final se genere esa adherencia y que no importe mucho de los que estamos aquí. A mí, por ejemplo, que vengo del mundo del tenis y por terminar, me ha dado absolutamente todo. O sea, yo tengo una carrera académica gracias a una pelotica amarilla y siempre lo digo, ¿no? Una tesis, todo ha girado en torno a eso y yo no soy nadie conocida en el mundo del tenis. De hecho, juego ya Rebolichi, pero eso es otro tema. Sí, me callo ya, me callo. A la alusión y a la responsabilidad de las decisiones que las federaciones toman. El baloncesto. Pasa en Madrid, pasa en Murcia. Aplicación móvil donde se cuantifica la estadística de benjamines para ver cuántos puntos metemos y cuántos incentivos los niños desde benjamines estamos aludiendo a un factor externo. Y cuando intentas asesorar o por lo menos dar tu opinión basada en muchos papers de verdad, es como una opinión de bar, ¿no? Bueno, pero yo creo que esto funciona porque los niños se van a pasar muy bien. Y esto, yo creo que los niños cada vez juegan más motivados gracias a esto, ¿no? Este tipo de alusión a las decisiones que tomamos, que van en contra de lo que la evidencia científica nos está demostrando, son lo que yo creo que podíamos acercarnos para poder tomar decisiones que nos benefician en el fondo, ¿no? Muy breve. Sí, muy breve, lo prometo. Bueno, muchísimas gracias por la intervención de todos los ponentes, pero aquí me ha surgido una duda. Estamos hablando de adherencia, estamos hablando de estadísticas que los padres pueden consultar, pero yo tengo una duda. ¿Y a mí quién me enseña a ser padre? ¿A mí qué programas hay? ¿Qué programas existen para educarme, para que yo pueda transferir esos valores a mis hijos? ¿Qué programas hay actualmente en las federaciones? ¿Dónde existe esa transferencia de la ciencia hacia las federaciones para educar ese entorno tan importante que actualmente son figuras de autoridad sobre las personas que estamos formando? Y eso es muy importante porque no existe educación. Yo actualmente soy padre y yo veo a mi niña y es que la veo y es que no le miro ni un error. No le veo ni un error. Ni un error, digo, fantástico. Digo, tienes que jugar más. Claro. Hay un componente, estoy de acuerdo contigo, pero cuando hay ese tipo de convocatorias, la vida de Madrid en general y la velocidad de la vida hace que muy pocos padres entren en esta dinámica, ¿no? Bueno, hablo de lo que vivo aquí a diario, ¿no? Pero sí que es cierto que luego, aparte de que los padres no están educados en cuanto a cómo gestionar esas vidas, muchas veces hay simplemente un componente de respeto. Es decir, el padre no respeta al entrenador. O sea, en el deporte, hoy en día la información está tan accesible, todo el mundo sabe de todos los deportes. De todos, ¿eh? O sea, no te puedes imaginar si mañana tu hijo empieza a jugar al deporte más desconocido del mundo, vas a investigar y mañana le vas a estar diciendo al entrenador lo que tiene que hacer. ¿Cuál es ese componente? Es el componente del respeto. ¿Cuál es la diferencia entre un deportista, bueno, en general, hay de todo, ¿no? Pero padres que han sido deportistas, que tienen al hijo que juega. Cuando tú vas al campo, yo veo lo que hace el entrenador, que muchas veces me puede gustar más, menos, se equivoca. Yo no digo nunca nada, ¿no? Personalmente.
Pero esto no pasa con el resto de padres. Y es una cuestión de respeto. Es decir, yo no voy a la clase de física y química a decirle al profesor, te estás equivocando, que el neutrón no está puesto bien. ¿No? En el deporte eso está abierto. En los deportes, mira, te voy a decir, en el golf han prohibido acercarse a las familias en categorías infantiles a 50 metros. ¿Qué quiere decir? Que no hace falta educar a los padres, simplemente que entiendan que hay un respeto, simplemente que cumplir un respeto. El problema es que la sociedad ha hecho perder esa parte en los padres, en general las familias, me incluyo lógicamente como padre, somos el problema muchas veces. Sí, pero no olvidemos que el padre es el que lleva al niño y el padre es el que pasa la mayor parte del tiempo con el niño. Si al final transfiere y no se le educa en ese respeto, porque actualmente se están perdiendo un poquito esas bases, al final los tenemos en contra y al final lo que se produce es que no existe adherencia deportiva, porque simplemente no existe una sintonía. Y ahora, ¿qué herramientas se le da al entrenador para que exista esa sintonía? Porque es muy fácil decir que el padre no me respeta, pero es necesario que el entrenador ejerza ese procedimiento de enseñanza para intentar acercarlo e intentar enseñarle, por lo menos a que se produzca ese respeto, pero enseñarle un poquito el trabajo que se está realizando, el trabajo profundo. Y eso muchas veces no se muestra, simplemente se aleja. Y esa actitud de alejamiento lo que produce simplemente va a ser un rechazo a posteriori. Verdad, cierto es esto. Lo que pasa que, por ejemplo, ¿qué problema tenemos? Que a veces a los niños más pequeños se entrenan jugadores juveniles, entonces lógicamente son carne de cañón. Cuando yo era alevín, a mí me entrenaba una persona de 35 o 40 años, entonces no había nadie que le fuera a decir nada al entrenador. Ese es el problema, pero es que no tenemos más remedio, pero ese respeto, ¿cómo le digo yo a un padre de 40 años que respete a un chaval de 25 que está llevando un equipo alevín? Primero, para asumir que tengo que darle educación en valores o una especie de educación de padres, tienes que asumir que tú no estás educado en ese concepto. Entonces, por eso quiero decir que al final hay un reto general, o sea, estamos metiéndonos en unos charcos estupendos. Y yo ya me callo. Yo ya me callo. Lo que necesitamos es cómo podemos conseguir que nuestros hijos hagan deporte, que se acerquen al deporte, a un deporte que no desconecten. Entonces sería, bueno, en España no hay detención de talentos. Tu hijo juega a fútbol porque es el mayoritario. Aquí hemos hablado de fútbol, como no puede ser de otra manera. Pero claro, a lo mejor su deporte es un deporte de raqueta, un deporte de habilidad de manos. Pues es tenis, pádel, golf, todo eso. O deportes físico, atletismo, natación, o deporte colectivo, voleibol, baloncesto, balonmano. Eso no se hace, no hay estudios sobre eso. No hay valor. Yo ahora voy a buscar datos y no existen esos datos. No hay datos sobre esa parte. Hay mucho recorrido. Bueno, yo creo que tampoco debemos abusar mucho más de vuestra confianza. Voy a pedir, lo primero, un grandísimo aplauso a todos los asistentes.